Bueno, ahora vamos a continuar con algunos ejercicios más acerca de probabilística. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a resolver lo siguiente. Nos indica el ejercicio. Dice, dado los siguientes datos de notas de un grupo de 10 estudiantes, de determinada asignatura, hallar la tabla de frecuencia absoluta y la frecuencia en porcentajes. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es ingresar los datos. Entonces, el ejercicio nos da los siguientes datos, que es 4.5, 3.0, 3, 4, 2.5, 5, 3.5, 4, 3.5 y 3.5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar los vectores en forma ascendente. Para ello utilizamos el comando sort, que es este de aquí, y dado los valores de los vectores. Entonces, con esto vamos a ordenarlos. Luego de esto vamos a utilizar la función tabulate para crear nuestra tabla. Entonces, una vez que hemos ingresado todos los comandos, lo único que nos queda ya es ejecutarlo. Entonces, aquí tenemos aquí los datos del ejercicio. Primero aquí están en forma ya organizada, que es lo que hemos hecho con el comando sort. Y tenemos acá la tabla que hemos creado, y en base a la tabla hemos creado la tabulación aquí. Entonces aquí nos va a dar todos los valores en el porcentaje que tiene con respecto al total de los datos. Por ejemplo, tenemos que de 2.5 tenemos un 10%. Como los datos son 10, entonces claro, tenemos solo una repetición de este dato que va a equivaler al 10%. En el caso del 3.5, por ejemplo, tenemos el 30%, dado que este valor se repite 3 veces. Como son 10 valores, pues por ende es el 30%. ¿No es así de sencillo hacer esto? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos dice, dada la siguiente serie de datos, calcular las medidas de tendencia central y la dispersión, además de hacer la representación de datos agrupados. Dado un examen de matemática de 60 estudiantes de 2 cursos paralelos de la misma asignatura, obtuvieron las siguientes calificaciones. Entonces, lo primero que hacemos es la función, ¿no? Utilizamos dataset, en el cual vamos a colocar todos los 60 valores que nos da el ejercicio, que están aquí. Todos estos. Esas son todas las notas que tienen los estudiantes. Entonces, el siguiente paso nos dice que la función data nos va a leer todos los datos que tenemos guardados en la función data. Y esto va a ser igual a data 11. Como siguiente paso, como tercer paso, vamos a obtener el elemento máximo de datos. Para esto utilizamos la función max, y max nos va a calcular los datos máximos que tenemos en la función datos. Entonces, como data va a ser igual al dataset. En dataset van a estar comprendidos todos los datos, todos los 60 datos que nos dio inicialmente. Luego, una función min, vamos a obtener el elemento mínimo, la mínima cantidad de datos. El siguiente paso es obtener la suma de todos los elementos del vector data. El vector data va a ser igual a dataset, entonces vamos a obtener la suma de todos los elementos. El siguiente paso es ordenar a dataset en forma ascendente. Entonces, para esto ponemos data sort, que es el que nos va a ayudar a ordenarlos en forma ascendente, y luego vamos a tabular los datos. Entonces aquí simplemente ejecutamos y nos va a salir las tabulaciones con todo. Entonces, lo primero que tenemos es que aquí, por ejemplo, tenemos los 40 datos, que es el número máximo de datos,
el número mínimo que sería 10, la suma total que sería 1464, la suma de todos los datos. Aquí vamos a tener ordenado de forma ascendente con el comando sort. Aquí van a estar todos los datos. Luego tenemos ya la tabulación de los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos todos estos que tienen un 0%. Los siguientes datos de acá abajo, estos tienen, por ejemplo, estos de aquí tienen el 3.33% y así hasta completar los 40 datos que estarían acá, ¿no? De las calificaciones que actualmente tenemos. Entonces, claro, por ejemplo, nos dice que hay una calificación de 40, solo tenemos una calificación. Pero de la que más tenemos, por ejemplo, esta 5. En 28 tenemos 5 calificaciones, lo cual equivale al 8.33%. Y en 36 no tenemos ninguna calificación con 36, por ende nos equivale al 0%. Cerramos y vamos al próximo ejercicio. Borremos esto. Y en el siguiente ejercicio nos dice que con el mismo vector de datos anterior, todos los datos de las notas, vamos a calcular el rango intercuartílico, los cuartiles 1, 2, 3, los perceptiles 10, 25, 50 y 80, el coeficiente de simetría, la kurtosis, el momento de orden 2 y el centrado en el origen. El momento de orden 2 centrado en el origen e interpretar. Entonces, lo primero que tenemos es aquí los datos que estuvieron en el ejercicio anterior. Todos estos van a ser el cúmulo de datos. Luego, para calcular el cuartil 1, vamos a utilizar el comando cuartile. Colocamos data, que son todos los datos que tenemos en la parte superior, y ponemos 0.25, que es lo que nos equivale al primer cuartil. Si queremos el segundo, vamos a tener el 0.50, y si queremos el tercero, pues el 0.75. Y así dependiendo de qué cuartil es el que estamos buscando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nos dice que el rango intercuartílico corresponde, para calcular el rango intercuartílico, a la diferencia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces esto quiere decir que todos los datos que estén entre el cuartil 1 y el cuartil 3 van a ser los que corresponden al rango intercuartílico. Entonces lo único que hacemos es la diferencia. Para el cálculo de los percentiles, igual utilizamos el comando prctile. Colocamos los datos que estarían ya unificados en data, y aquí colocamos los percentiles que queremos identificar. En este caso, por ejemplo, hemos colocado el percentil 10, el 20, el 50, el 75 y el 90. Si queremos ubicar pues otro percentil, igual lo seguimos colocando. Entonces acá abajo nos indica que el percentil 10 es igual a 14.5. Esto quiere decir que el 10% de los estudiantes tienen una nota por debajo del 14.5, a todos los que estén dentro del percentil 10. Lo siguiente que vamos a calcular es el coeficiente de asimetría. Para calcular el coeficiente de asimetría utilizamos este comando, el skewness, y con esto calculamos el coeficiente de asimetría de todos los datos que nos dio en el ejercicio inicialmente. Ahora, para el cálculo de la kurtosis, igual ponemos el comando kurtosis y ponemos los datos de los cuales vamos a sacar la kurtosis. Lo siguiente que vamos a hacer, que nos solicitó en el ejercicio, es calcular el momento de orden. Entonces aquí primero vamos a colocar el comando moment, entre paréntesis colocamos los datos y el número de orden que necesitamos. Y para el cálculo de la varianza, igual colocamos el comando var, data, y colocamos 1. Entonces con esto ya vamos a resolver todo lo que nos pidió inicialmente. Una vez que hemos colocado todo esto,
Lo único que tenemos que hacer ya es simplemente ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el cuartil 1 es igual a 19, el cuartil 2 es igual a 24,5 y el cuartil 3 es igual a 29. El rango intercuartílico va a estar entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Esto quiere decir que el rango intercuartílico va a ser de 19 a 29. Pues todos los que estén dentro de ese rango van a estar, todos los datos que estén van a estar en el rango intercuartílico. Aquí vamos a tener los percentiles. Entonces, como habíamos visto, el percentil 10 tenemos un valor de 14,5. Por eso tenemos que el 10% de los estudiantes tienen una nota bajo 14,5. Igual en el percentil 20 tenemos que es 18 el resultado. Igual nos indica que el 20% de los estudiantes va a tener una nota por debajo del 18 y así sucesivamente. En el percentil 50 va a ser 24,5, entonces todos los estudiantes van a tener notas por debajo de 24,5. Aquí nos indica ya el coeficiente de asimetría, para el cual hemos ocupado este comando de acá, que ya nos calcula directamente de todos los datos que inicialmente pusimos. Este va a ser la respuesta de la kurtosis. Tenemos aquí que 55 es el momento 2 y la varianza tenemos que es de 55,4 en referencia a todos los datos que nos ha dado. Y esa es la forma de sacar todo lo solicitado en el ejercicio. En el siguiente ejercicio, primero borremos esto. Listo. Entonces nos dice el enunciado: en una exposición de ganado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilos y una desviación estándar de 50 kilos. Y se observa también un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. Nos pregunta, ¿qué grupo de animales es el más homogéneo? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es simplemente dividir la desviación para la media, tanto de las vacas como de las ovejas. Ejecutamos y nos va a dar que el coeficiente de variación, por ejemplo, en las vacas va a ser de 0,1 o el 10%, mientras que el coeficiente en las ovejas va a ser del 25%. Entonces tenemos que es más homogéneo el conjunto de las vacas, porque tiene un coeficiente más bajo. Para el próximo ejercicio nos indica la pregunta. Nos dice 15 estudiantes del grupo A de matemáticas obtuvieron las siguientes notas definitivas al final del periodo. El periodo está acá, ¿no? Que sería este de acá. Esas son todas las notas del primer periodo. Y el grupo B de 20 estudiantes obtuvo las siguientes notas. Son todas las que están acá. Entonces nos dice de la misma asignatura. El docente desea averiguar cuál de estos dos grupos es más homogéneo, teniendo en cuenta las notas definitivas obtenidas. Entonces tenemos aquí las notas definitivas del grupo A y tenemos las notas definitivas del grupo B. Entonces tenemos aquí que los estudiantes del grupo A van a ser igual a este comando que hemos puesto acá. Entonces para sacar la media vamos primero utilizamos el comando min. Entonces colocamos min y todos los datos que tenemos en A. Entonces nos va a calcular en base a esto la media de las notas o el promedio, como lo quieren ver. Luego vamos a dividir el resultado de aquí, de este TDA, con la media. Entonces nos va a salir las respuestas. Por ejemplo, tenemos que la media de los estudiantes del grupo A tiene una nota de 32 y la media de los estudiantes del grupo B tienen una media de 34. Para sacar el coeficiente de variación,
dividimos este parámetro de aquí, el resultado de STDA, para la media de los mismos grupos, obviamente. Entonces nos sale que el coeficiente de variación del grupo A va a ser de 22,43 y el coeficiente de variación del grupo B va a ser de 22,96. Entonces, basado en todos los datos que hemos tenido, tenemos que el grupo A tiene el promedio más bajo, sin duda, pero es más homogéneo que el grupo B, aún manteniendo un promedio más bajo. Entonces, utilizando los comandos que hemos quedado acá, ya sacamos el coeficiente de variación y así tenemos el problema resuelto. Bueno, estos son los 5 ejercicios que estaban pronosticados para esta clase. Hasta luego. Del grupo A y tenemos las notas definitivas del grupo B. Entonces tenemos aquí que los estudiantes del grupo A van a ser igual a este comando que hemos puesto acá. Entonces para sacar la media vamos primero utilizamos el comando min. Entonces colocamos min y todos los datos que tenemos en A. Entonces nos va a calcular en base a esto la media de las notas o el promedio, como lo quieren ver. Luego vamos a dividir el resultado de aquí, de STDA, con la media. Entonces nos va a salir las respuestas. Por ejemplo, tenemos que la media de los estudiantes del grupo A tiene una nota de 32 y la media de los estudiantes del grupo B tienen una media de 34. Para sacar el coeficiente de variación, dividimos este parámetro de aquí, el resultado de STDA, para la media de los mismos grupos, obviamente. Entonces nos sale que el coeficiente de variación del grupo A va a ser de 22,43 y el coeficiente de variación del grupo B va a ser de 22,96. Entonces, basado en todos los datos que hemos tenido, tenemos que el grupo A tiene el promedio más bajo, sin duda, pero es más homogéneo que el grupo B, aún manteniendo un promedio más bajo. Entonces, utilizando los comandos que hemos quedado acá, ya sacamos el coeficiente de variación y así tenemos el problema resuelto. Bueno, estos son los 5 ejercicios que estaban pronosticados para esta clase. Hasta luego. Ya sacamos el coeficiente de variación y así tenemos el problema resuelto. Bueno, estos son los 5 ejercicios que estaban pronosticados para esta clase. Hasta luego.